Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Julio Egues Justiniano. Julio Egues es presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz y también es presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia en este caso. Y por supuesto el tema es el tema latente que está ahorita y es el tema de las elecciones judiciales. Las elecciones judiciales o el proceso eleccionario judicial, yo diría que está en un punto muerto porque hasta ahora no pasa absolutamente nada. Julio, ¿cuál es la posición del Colegio Nacional y Departamental, si es que hubiera uno solo, con relación al tema de las elecciones judiciales? Bueno, una posición, adoptar una posición institucional ahorita es muy complejo porque es podría ser una posición institucional que nos obligue a cambiarla a cada rato, digamos, a cada paso, ¿no? Entonces, lo cierto es que nosotros como colegio hemos visto este proceso de la elección de las nuevas autoridades muy preocupados. ¿Por qué? Porque al parecer el gobierno, hablo del Ejecutivo, han hecho varias cosas a propósito. Por ejemplo, los autoamparos, que se han ido autometiendo ellos mismos para que las convocatorias fracasen y ir dilatando el tiempo. Pareciera que obedece una estrategia de dilación para no realizar las propias elecciones judiciales. De hecho, ya no se realizan ahora en este 2023 porque técnicamente ya no es posible. Claro, materialmente ya no es posible. Sin embargo, digamos, debido a esas trampas, en algún momento parece que el Tribunal Constitucional pierden el control sobre el Tribunal Constitucional y sale una sentencia que es vinculante y le dice que deben ser electos en la Asamblea por 2/3. Y eso lo obliga a la Asamblea, bueno, a sentarse entre opositores y entre los divisores de la ala evista y la ala arcista, a sentarse para poder trabajar como debe ser en una Asamblea, ¿no? En consenso y obviamente en base a la Constitución y las leyes. Y eso no han podido, al parecer, lograr en el tiempo que todavía permitía la Constitución, y eso ha hecho que fracase, la falta de ese consenso ha hecho que fracasen las elecciones en el año 2023. Ahora el problema es, ¿a qué nos lleva esto? ¿No? ¿A qué nos lleva, digamos, el fracaso de la Asamblea de no poder dictar una ley donde se viabilice la elección? Nos lleva a que todos apuestan al prorroguismo o al interinato, y eso es inconstitucional. La Constitución es clara en decir, ellos fenecen el 2 de enero, me parece, su mandato, y de ahí para adelante, ¿quiénes van a administrar justicia en Bolivia en los órganos principales del Estado? Y esa es la gran pregunta, esa es la gran sorpresa. Nosotros como abogados sabemos que cualquier prorroguismo es inconstitucional, y cualquier designación a dedo también es inconstitucional y le resta legitimidad y credibilidad. Y por ahí hay muchas teorías que se manejan, entre ellas que no va a haber ningún prorroguista, no va a haber ningún designado, y que simplemente van a trabajar los secretarios, ¿no? Auxiliares, recibiendo las causas, procesando las causas, y simplemente para esperar a los nuevos. Pero ¿y esa acumulación? Esa retardación, esa falta de seguridad jurídica, ese vacío de poder, ¿cómo lo vamos a llenar? ¿Quién va a ser responsable de eso? Incluso en este momento la ley que ya proyectó la Cámara de Senadores dice que se suspenden los plazos a partir de enero, porque entendamos que las autoridades de ahora terminan su mandato, cumplen su mandato el 31 de diciembre. El 2 de enero, digamos, más o menos debería estar posesionándose las nuevas autoridades. Claro. Pero no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces, y de paso ya está previsto, aunque todavía no es una ley formal, falta que se sancione por parte de la Cámara de Diputados, pero todo hace suponer de que se van a suspender los plazos. O sea, vamos a quedarnos en el limbo sin saber qué diablo hacer. Bueno, pero la suspensión de plazo no es la solución. Claro, por supuesto. Claro que no es la solución. A ver, a una persona que se le están vulnerando su derecho y que tiene que activar la acción de libertad o la acción de amparo. O sea, la va a activar, la van a conocer acá, pero en consulta allá va a llegar y se va a paralizar con suspensión de plazo, ¿no? Y eso crea un caos jurídico, y eso los abogados y el mundo litigante y las personas, pues en algún momento yo creo que van a reaccionar, y no van a reaccionar bien, van a reaccionar siempre por el lado del conflicto, por el lado de la protesta, y eso no es bueno para la justicia, ni para el gobierno, ni para nadie.
¿Qué crees que tiene entre manos el Poder Ejecutivo? Bueno, habrá que preguntarle al doctor Lima, ¿no? El doctor Lima, según la gente, dice que es el artífice de todos estos autoamparos y de todas estas dilaciones, pero yo creo que el gobierno está conduciendo al país en el tema judicial, yo diría, a un caos jurídico, a un caos de incertidumbre, está llevándolo a un camino de inseguridad jurídica y un camino de una jurisprudencia donde se está creando o se está creando un vacío de poder que no era necesario y que se pudo haber salvado. Entonces, yo creo que esto va a generar finalmente un conflicto donde el pueblo, la gente van a salir a luchar a las calles por la justicia, por una verdadera reforma de la justicia, por un verdadero cambio en la justicia y porque los asambleístas pues cumplan con su deber. Aquí, digamos, esto más o menos es como lo que ha pasado con el procurador. Se han perdido millones y millones y millones de dólares en Bolivia por juicios arbitrales, pero eso no es culpa del procurador, son culpa de las cláusulas arbitrales que se insertan a la hora de suscribir los contratos. Y por eso es que Bolivia ahí pierde los juicios, pero ¿culpa de quién es eso? ¿Quién nacionalizó las empresas? ¿Quién incumplió los contratos? ¿Quién nacionalizó abusivamente las empresas y después no pagó lo que debía? ¿Quién? ¿Por culpa de quién? En este país nadie es culpable. Perdemos miles y miles de millones de dólares por incumplir contratos y ahora nadie es culpable. Perdimos la guerra del mar ante un tribunal constitucional internacional y nadie es culpable. Se gastó hartísima plata y nadie es culpable. Nadie responde. Ahora resulta que vamos a entrar en un caos jurídico, de inseguridad jurídica, de incertidumbre, por culpa de asambleístas y de este gobierno que no sabe aplicar la Constitución y las normas, no las cumplen y ahí vamos a estar. ¿Y quién va a ser el culpable? Nadie es culpable. O sea, el único que sufre es el pueblo. ¿Crees que la división entre arcista y evista de alguna manera también es parte de este problema? Pero claro que sí, yo diría es el problema principal, porque los unos apostaban a que continúen los mismos, serviles, ¿no? Corruptos, que no les importa la justicia, la han mercantilizado la justicia al máximo, que si uno no tiene una buena muñeca política o tiene harta plata, estás listo en la justicia boliviana. Entonces esos son las dos vertientes, digamos, para que vos tengas justicia en Bolivia. ¿Y cuál es el rol de la oposición o cuál debería ser el rol de la oposición en este caso? Bueno, el rol de la oposición pues tiene que trabajar en lo que le manda la Constitución, ¿no? Llegar a un acuerdo, a consenso, porque eso es lo que hace la Asamblea. En la Asamblea se pueden llegar a muchos acuerdos, creo que ya han arribado a uno, que es cabalmente el anteproyecto del cual hablabas, pero es un anteproyecto que a la hora de la verdad, por ahí otra vez lo van a descomponer y vamos a seguir en lo mismo. Entonces, yo creo que yo no le veo salida a este problema y lo único que veo es un caos que se nos viene encima. Pero ya estamos, digamos, terminando el 23 y no hay ninguna señal en concreto. ¿Qué hacemos? Habría que preguntarle a la Asamblea, ¿qué hace la Asamblea? ¿Y desde la sociedad civil qué podríamos hacer? Bueno, la sociedad civil, digamos, va a tener que salir a las calles, ya dije, no hay otra forma para luchar por una reforma de la justicia real y verdadera, una justicia con carrera judicial, una justicia con meritocracia, una justicia donde para ser supremo, primero se tiene que haber sido oficial de diligencia, no es que se postule de cualquier lugar, de cualquier organización, cualquiera puede ser supremo, no señor. En Bolivia se requiere institucionalizar la justicia con carrera judicial, meritocracia, evaluación permanente, integridad ética, moral, inclusive económica. Porque si vas a hacer a un juez, a un profesional abogado yesca, ¿a qué va a ir al juzgado? ¿Será que una persona que no tiene integridad moral, por ejemplo, que se ha divorciado 5 veces, o 3 veces, o 2 veces, podrá ser juez de familia? Una persona que ha sido sentenciada por violencia psicológica o que tiene antecedentes, ¿podrá ser juez? Eso es lo que tenemos ahora.
Entonces nosotros como colegio, ¿qué proponemos, digamos, en este ámbito? Perdón, ustedes hicieron tienen una propuesta, ¿no? De reforma Sí, judicial. nosotros tenemos una propuesta judicial. ¿Cuáles son los aspectos más centrales de la propuesta? Cabalmente, esto es de lo que estoy hablando. La Ya. propuesta más central de nuestro proyecto está, primero, en que para ser juez, el juez tiene que tener una carrera judicial. ¿Dónde empieza la carrera judicial? En la Facultad de Derecho. Los mejores estudiantes de las universidades públicas y privadas deben presentarse a una evaluación realizada por el Consejo de la Magistratura y un equipo de profesionales en diferentes áreas para evaluar si ese estudiante de los 2 últimos años de Derecho es apto o reúne los requisitos para abrazar la carrera judicial. Luego, después de ese estudiante va a entrar al juzgado como oficial de diligencia 4 años. Es decir, en 2 años más se va a ser abogado y va a tener 2 años y 2 años más de experiencia profesional como abogado y 4 como oficial de diligencia. Después de esos 4 años, él puede ser promovido a auxiliar. Después de otros 4 años o 5 como auxiliar, él puede ser promovido a secretario. Y luego como secretario de otros 4 años o 5 años, recién puede llegar a ser juez. Estamos hablando de que un juez llega a ser más o menos un abogado entre 30 y 35 años. Entre 30, 25, 30. ¿Para llegar a ser juez? Para llegar a ser juez. Wow. Debe tener casi cerca de 10 años de experiencia judicial para ser juez. Antes ha sido secretario, ha sido auxiliar y ha sido permanentemente evaluado y capacitado. Un juez en 10 años ya debe tener mínimo 2 maestrías. Fíjese la capacitación de ese juez. ¿Ya? Segundo, para ser vocal de corte, ese juez tiene que estar en el cargo mínimo 5 años. Y recién se puede postular a juez. A vocal, puede ser promovido a vocal de corte. Y después de estar 5 años como vocal de corte, como mínimo, ese vocal de corte puede postularse a Supremo. Tribunal Constitucional, Agrario, Agroambiental, Constitucional, Supremo y Consejo de la Magistratura. Pero ¿no te parece un tanto una medida discriminatoria con el universo de abogados que no tienen esa posibilidad de haber ingresado al Poder Judicial? Julio Ewe, por ejemplo, ¿vos has sido diligenciero? No, nunca. Entonces vos no tendrías chance en esa... Yo no tendría chance en ese tema. En ese esquema. A no ser que estos, para no ser discriminatorios, la ley pueda tener una excepción y someter a concurso de mérito y examen de competencia y evaluación psicopedagógica, etcétera, etcétera, a ese profesional, porque ya me han hecho esa pregunta. ¿Y qué pasa cuando viene uno de España formado con 3 doctorados, que habla 5 idiomas y toda cosa, y no puede ser juez? Ya. Podrá tener 10 doctorados, 20 maestrías, pero el tema es que ser juez es otra cosa. Es como ser médico, más o menos. ¿Ya? Necesita especializarte, claro, capacitarse. Es lo mismo, más o menos. Yo siempre digo así. A ver, ¿será que usted se dejaría operar en una cirugía de pecho abierto con un médico que pasó en una facultad de medicina porque su padre era amigo del decano? Que pasó raspando. O que pasó pagando $100 a los médicos para que pase a Nato 1, a Nato 2, oficio 1, oficio 2. ¿Se debería usted abrir el pecho con ese médico? ¿Una cirugía de pecho abierto de corazón? Imposible, pues. Si usted no, su familia se lo va a impedir. Lo mismo falta en el derecho. Usted le entregaría el patrimonio de los bienes de su padre, que le ha costado más o menos unos 60 años construirlo, en manos de un abogado que pasó en similares condiciones en la Facultad de Derecho. Imposible. La administración de la justicia tiene un don sublime. Tanto así que inclusive el juez usa su conciencia, su libre albedrío, dice la ley, y su conocimiento, y con los ojos vendados debe impartir justicia. Pero no, ahora esa justicia está perdida. La del ojo vendado se ha extraviado. No lo pilla la policía, no lo pilla ningún órgano de seguridad del Estado, la encuentra a la justicia, pero que está extraviada. No sé dónde se han metido, pero no existe en Bolivia la justicia. Parece que se ha fugado a otro país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos propuesto? Solución al problema. A ver. Primero, carrera judicial.
esa carrera judicial de la que le estoy diciendo, donde usted para ser magistrado primero tiene que haber abrazado la carrera judicial y haber llegado a ser vocal de corte inmaculado, sin denuncia de corrupción, sin denuncia en la fiscalía, sin denuncia ante el Consejo de la Magistratura y de ningún ciudadano. Es decir, que usted sea una persona íntegra, que el pueblo lo mire y diga, yo creo en este, porque este no es corrupto, este no prevarica, este no se deja influenciar políticamente, no está a disposición de ninguna organización social, es imparcial, es objetivo. Entonces, esa es la justicia que nosotros proponemos. Y para eso no se requiere reformar la Constitución. Ya está la ley ahí. Es simplemente aplicar la ley. ¿No? ¿Y por qué crees que no se hace una reforma? Que yo siempre también comparto en que una reforma puede ser de distintos tiempos, o con distintos tiempos, o distintas velocidades mejor. Mire, yo le respondo así. No se lo ha hecho porque este sistema que ha sido elaborado a partir de la escuela de procuradores del Estado, de la escuela de fiscales y de la escuela de jueces. A partir de estos tres institutos que se han creado, se ha tomado, se ha capturado ya el Poder Judicial por dentro. O sea, me refiero a sus recursos humanos. Yeah. Usted para ser juez tiene que entrar a la escuela de jueces, pero si usted no es hijo de diputado, de senador, de ministro, o de concejal, o de algún dirigente sindical, campesino, etcétera, usted no entra. Si usted entró así, ¿con qué militancia política, con qué imparcialidad va a llegar usted al órgano judicial? Eso es lo que nos ha pasado a los bolivianos. Ese es el cáncer, el mal que nos ha carcomido a los bolivianos. Por eso es que nosotros planteamos en nuestra reforma, inclusive, el 177 ter del Código Penal, incorporar el delito que se llama injerencia política, que es diferente al cohecho, que es diferente a cualquier otro delito, activo o pasivo. Y en este proyecto, nosotros planteamos de que cómo se debe incorporar este artículo. Se lo debe incorporar como un delito en contra de la actividad judicial, pero además de eso, se debe criminalizar la injerencia política. ¿Qué es la injerencia política? Que le llegue a usted, juez, el secretario, doctor, hay un señor allá afuera que viene de parte del gobierno. Del gobierno, dice usted. A ver, que pase. Pasa y le dice, doctor, va a disculpar, les paso, es el señor ministro. Doctor, les paso, es el señor senador. Doctor, disculpe, les paso, es el señor dirigente de la CSUCB. El paso es el de la subcentral campesina, es el de tal cosa, es el fulano, es el alcalde, el ministro, el viceministro, eso. Pero si no crees que siendo independiente el juez... ¿Sabe qué le dice el ministro, el juez, no? Al juez, no. Oye, tenés un expediente tanto, anotate ahí, fulano y tal, eso tiene que salir así. ¿Ya? Si no sale así, atenete las consecuencias. Si sale así, estoy para servirte. Hasta luego. No es más. Así nomás es y así nomás ha de ser, dicen. ¿No ves? Entonces, y así la justicia está como está. Yeah. Entonces, ¿cómo se castigaría, cómo se redactaría ese tipo penal? Dice así, el funcionario público, ya que en forma directa o por interpósita persona, ya realizar cualquier acto dirigido a menoscabar la independencia del juez, ya, o a torcer la justicia, y tanto en la administración pública no administrativa como en el ámbito judicial, con la finalidad de obtener ventaja para sí o para un tercero, ya será sancionado con la pena de los mismos delitos que tienen los delitos de narcotráfico. Es decir, que ese quede sin casa, que ese quede sin lote por traficar con la justicia, quede sin casa, quede sin lote y además vaya preso. Como le hacen a los narcotraficantes, así debería castigarse la corrupción en Bolivia. Ese es el tipo que estamos proponiendo nosotros, para que no fue iniciativa nuestra, lo dijo el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y vos crees que la clase política aceptaría una cosa de eso? ¿Y sancionaría en su caso una ley como esa? No lo va a hacer la clase política. ¿Por qué? Porque este sistema que ha sido conveniente para los gobiernos anteriores, de derecha y de izquierda supuestamente, porque no son aquí no hay gobiernos de izquierda, todos son neoliberales. Yeah.
¿Por qué? Por una muestra de eso, el 21060, pues. ¿Cuántos años tiene? Sí, Ajá. ¿Aquí acaso no hay empresas privadas? ¿Acaso somos estados comunistas nosotros? Andás pues a La Paz a ver, subirle 20 centavos o 10 centavos al micro, a ver si no te voltean los micros. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo neoliberales, con cualquier gobierno que venga vamos a ser neoliberales. Esa otra es nomás para el discurso, para los pobres, dicen, ¿no? Pobres, pobres. Entonces, pero ¿cómo cambiamos la justicia? Así es la pregunta, ¿cómo vamos a lograr eso? No, ningún gobierno lo va a aprobar. El que lo va a aprobar es el pueblo. Y el pueblo tiene que arrancar los cambios en las calles. No lo vamos a conseguir en la asamblea, no lo vamos a conseguir a través de diálogo con el ministro de Justicia, con los otros que están encargados de la... No lo vamos a conseguir con eso. El pueblo tiene que arrancar el cambio de la justicia en las calles. Incluso el mandato del Cabildo, en uno de los puntos, estaba el tema judicial. Claro que sí. Y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no lo van a cambiar los políticos? Porque el sistema es muy conveniente para cualquier gobierno que venga. Entonces, vías democráticas, vías legales de cambiar la justicia no va a haber. Eso que el pueblo lo sepa, eso no va a haber. Así lleguen algunos muy buenos candidatos a ser magistrados y vayan con muy buenas intenciones, no va a haber cambio sustancial en la justicia. Ya. La justicia va a seguir tal y cual como está, y el que tiene que generar los cambios es el pueblo. Cuando el pueblo se hastíe de esta clase judicial que tenemos, de la forma de administrar justicia y cómo está subyugado y sometido el pueblo a esta clase de inseguridad jurídica, entonces va a haber una corriente ciudadana de exigir un verdadero cambio en la justicia. ¿Crees que hace falta un Milei ahí? Bueno, un Milei, el Milei, digamos, más que para la justicia, que es un tema específico, yo creo que un Milei debería haber en Bolivia para ver el tema. Pero supongamos un Milei para la justicia, que quiere transformar todo, quiere cambiar, quiere erradicar. Yo creo que sí, digamos, cualquier líder que se agarre la bandera de la justicia, yo le aseguro que se convierte en líder en Bolivia. Cualquier político, cualquier ciudadano, cualquier activista que se agarre la bandera del cambio de justicia en Bolivia, va a ser Troya. Una de las propuestas sería entonces introducir un tipo penal donde se sancione la injerencia política. Correcto. ¿Cuáles serían las otras? Carrera judicial. Carrera judicial. Desde el inicio. O sea que para ser magistrado tiene que haber sido primero oficial de diligencia. Segundo, la meritocracia, la evaluación permanente. Tercero, jueces indefinidos. Se acabó eso. Ahorita son provisionales un 70%. No. Oiga, se han vendido juzgados. Un juez va y se compra su juzgado y se viene a Santa Cruz. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es vender fallas para recuperar su plata. Y en esa venta de fallas pues se largó y se fue y sigue más. Y es normal. ¿Le gustó la pega? Pero claro, ¿no? Entonces, ahí está, fíjese, el otro día nomás he tenido una experiencia judicial, en un caso particular, una juez agarra y envía a un supuesto estafador a la cárcel sin tener los elementos más mínimos de prueba. Y viene otro caso de un supuesto narcotraficante, pero que con un reporte de que había vendido creo que más de 10 envíos a Europa y lo deja libre con arresto domiciliario. Mire usted esas incongruencias. Y ahí estaba el señor ministro de Justicia rompiendo vestiduras que dieron se alzar a la señora por estas clases de actos que dejan mucho que desear de la justicia en Bolivia. Ya. Como están las cosas, no hay designaciones, no hay elecciones. ¿Qué te parece entre una ley corta, un decretazo, postergación de las elecciones? ¿Cuál sería el camino menos traumático si hubiera? El menos traumático sería volver a lo que existía antes, en la ley orgánica judicial. Pero tenemos problemas con la Constitución. El problema es que... Exactamente, la Constitución está por encima. Claro. Y bloquea la posibilidad de ir a una ley si no se hace una reforma constitucional. Exactamente. Por eso es que yo decía al comienzo que nos van tirando un vacío de inseguridad jurídica, porque cualquier cosa que se haga es ilegítimo, es inconstitucional, es ilegal. Para ir cerrando, Julio, se nos va el tiempo. ¿La posibilidad de un pacto político crees que es posible? Yo creo que lo que se tiene que hacer sería simplemente dejar a los que están
y sacaron una ley que diga que no podrán hacer abandono en su cargo mientras no llegue el reemplazante. Sencillo. Así dejamos de suspender plazos, dejar de colocar al pueblo en una especie de inseguridad jurídica, ¿no? Creo que es lo más saludable para el ciudadano. Aquí un diputado propuso de que incluso nombrara a los suplentes. No, compañero, eso ya están. ¿Para qué vas a cambiar Parte de lo mismo. Pero lógico. Lo correcto es, como decía anteriormente la ley orgánica, que no podés hacer abandono del cargo mientras no llegue tu reemplazante. Ya. Listo. Ya. Se acabó el problema. Es que no va a quedar otra. Los otros son más legítimos que los que vienen. No hay otra solución. Y en el supuesto de que se hiciera una reforma constitucional, se eliminara toda esta elección que ha sido un fracaso, creo, en eso estamos de acuerdo todos, ¿cuál debería ser el mecanismo de la designación de las altas cortes? La Asamblea Legislativa, con 2/3. Con 2/3. Con 2/3 y examen de meritocracia. Ya. De meritocracia y de integridad ética y moral de manera pública, con participación de la sociedad civil. Ya. Ese debe ser el camino. Colegio de abogados, central obrera, empresario, iglesia, lo más transparente posible. Exactamente. Ya. Ese creo que debería ser el camino. Ya. Porque venir a gastar plata en elecciones y que el pueblo elija, eso es un... Está demostrado que no, las elecciones no van. Eso es un show para el pueblo, no Ya. no le hace bien a la justicia. Ya. Yo me voy por el tema de la Asamblea. La Asamblea. Listo, Julio, te agradezco por haber venido. Para servirte.